el sistema internacional de medidas debe ser el sistema que nosotros utilicemos, ya sea cuando estamos trabajando en diseño, plano, haciendo algún tipo, digamos, de análisis. Sin embargo, es importante poder reconocer las unidades en el sistema inglés y, en un caso particular, trabajar en el sistema inglés. Se los comento porque nosotros aquí en Panamá pues tenemos cierta idiosincrasia de la cual no nos podemos escapar con el caso del sistema inglés. Ya debería haber estado en desuso como es en muchos otros países, pero de alguna manera por la relación que tenemos con Estados Unidos, de alguna forma en algún momento tenemos que trabajar con un plano que está en el sistema inglés o hacer algún trabajo en una empresa o que se lleve una compañía trabajando con el sistema inglés. Por ejemplo, recuerdo que hace ya como 15 años estábamos trabajando en una planta de tratamiento en lo que era ICA, que era la planta de tratamiento más, que era la que tenía que ver con el corredor, era la planta de tratamiento más grande que había en ese momento. La empresa que se llama Aqueroid, si no me equivoco, esa empresa, todas las especificaciones las tenía en el sistema inglés. Cuando se hizo algunas remodelaciones en la planta, o se tenía que pedir equipo, o enviar algunos cálculos, o enviar alguna información, todo era en el sistema inglés, que era bien tedioso, pero había que hacerlo. Entonces, sí hay que reconocer que hay que manejar el sistema inglés. A veces para los pedidos, por ejemplo, también, o cuando uno va a concursos como la ACP a veces pide cosas en el sistema inglés y otras en el sistema internacional. La mayoría en el sistema internacional, pero sí es importante manejarlo. Entonces, eso como un comentario importante. Bien, ¿alguien recuerda? Vamos a empezar con el peso. En el sistema internacional, la unidad de peso, ¿cuál sería? ¿Alguien la recuerda? Kilogramos. 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 ¿Están de acuerdo todos? Bueno, estamos mal ahí. Sí. Ya empezamos. Ya empezamos. Es libra. No, peor todavía. Libra está por acá en el sistema inglés. En inglés, sí. Bien. Ok, vamos a ver. Tenemos aquí un detalle bien interesante y una de las primeras cosas que me gusta comentarles cuando hablamos de las propiedades de los fluidos y el caso de las unidades. Kilogramos, y hay que recordarlo, va a ser unidad de masa en el sistema internacional. Y la unidad de peso, para los que lo recuerden, es Newton y se usa una N mayúscula. ¿Sí? Entonces, masa, kilogramos y Newton en mayúscula. Ahora, les pregunto, ¿libra sería masa o peso? No importa si se equivoca. Peso. ¿Masa o peso? Okay. Masa. Ahí sí es masa. Peso. Libra es peso en el sistema inglés. Y la unidad de masa que generalmente yo no la trabajo mucho, las especificaciones generalmente no trabajan con masa, sino con peso en el sistema inglés. La unidad de masa es Slux. Ahora, tenemos el siguiente detalle de este problema. Cuando nosotros vamos a, no sé, al súper o, por ejemplo, en el caso si uno va a participar en una competencia y habla de que el peso que uno tiene que hacer para tal categoría, la gente entiende que peso es kilogramo. De esa manera. Técnicamente, físicamente, ingenierilmente hablando, no es correcto. La masa es kilogramo. Kilogramo es masa. ¿Sí? Ahora, usted no va a discutir, no, que eso no es un kilogramo de carne, eso es 824 newton, es absurdo, no tiene sentido. Pero ya nosotros debemos entender que peso es newton, masa es kilogramo, y que la gente entiende que kilogramo es peso en cualquier lugar. Es más, cuando usted ve una máquina para pesarse, usted va a ver que está en kilogramos o libras. Entonces, sucede eso. Lo otro es que cuando nosotros hacemos las conversiones, por ejemplo, de libra a kilogramo y viceversa, lo usamos con un factor de conversión que puede ser de 2.2, ¿no? Y estamos siempre en nuestra mente trabajando con esa equivalencia entre uno y otro, pensando que están en el mismo nivel o que implican la misma propiedad. Y realmente no es así. Estamos trabajando o transformando de masa en el sistema internacional a libra, que es peso en el sistema inglés, o viceversa. Entonces, ese es uno de los detalles importantes que hay que manejar. Otra cosa,
recordando un poco algunas fórmulas que vamos a trabajar, el peso es igual a la masa por la gravedad. Y vamos a poner aquí la gravedad de todas maneras, aunque la gravedad no es una propiedad como tal del fluido, pero sí está implícito aquí y sí hay que trabajarlo con las unidades correctas. Por ejemplo, en el caso de la gravedad, vamos a trabajar 9.81 metros por segundo al cuadrado. En el caso del sistema inglés, 32.2 pies por segundo al cuadrado. Entonces, importante. Otra cosa aquí, en el caso de las unidades, fíjense, peso, para el caso del sistema internacional, sabemos que es Newton, así que voy a tener aquí Newton, es igual a la masa en kilogramos, por la gravedad, que es en metros por segundo al cuadrado. Fíjense, a veces colocamos, a veces algunos estudiantes cometen la pequeña equivocación, que no es tan pequeña, de colocar que Newton es igual a gramos por metro sobre segundo al cuadrado. No, aquí tiene que estar la masa en kilogramos, esto es metros por segundo al cuadrado, y nos da entonces Newton aquí. Entonces, importante tener en cuenta esta relación, ¿verdad? Para el sistema internacional. Y para el sistema inglés, utilizando acá las unidades que tenemos aquí, el peso estaría en libras, la masa estaría en slugs, aquí sí es directo, aquí no hay un problema, slugs, y aquí tenemos pies por segundo al cuadrado. Esto sería el sistema inglés. Entonces, hay que mantener eso ahí en mente, ¿verdad? Hay que tener clarito eso. Ok, otra propiedad importante es la densidad. Aquí la masa utilizamos una M minúscula, el peso una W minúscula, la gravedad G minúscula, la densidad utilizamos la letra griega ρ aquí. Y yo no sé si ustedes recuerdan la definición para el caso de la densidad. Nosotros tenemos que la densidad es la masa que un cuerpo posee en un volumen definido. Y a nivel de fórmula sería masa entre volumen. Volumen es otra propiedad importante que tenemos para el caso de los fluidos. Y generalmente yo utilizo una V con un travesaño para indicar de qué volumen, pues muchas veces lo confundimos con velocidad. Entonces, generalmente lo colocamos de esa forma. Si mantenemos las unidades que tenemos aquí, vamos a decir que estas son nuestras unidades centrales, no significa que siempre vamos a trabajarlo de esa manera. Puede ser que la masa, ustedes, en un caso dado, nos convenga trabajarla en gramos, sobre todo cuando estamos hablando de cantidades pequeñas, ¿sí? Entonces, la densidad que definimos como masa entre volumen tendría como unidad, y mantenemos las unidades centrales que estamos trabajando aquí, kilogramos sobre metro cúbico. El volumen en el sistema internacional, unidad central, metro cúbico, para el caso de mecánica de fluidos. Y en el caso del sistema inglés, la densidad sería slugs sobre pie cúbico. Esa me demora mucho. Y obviamente si tengo ese motor, pues yo estoy 100% seguro de que tengan su micrófono abierto. ahora de mi mente. Bien, tenemos aquí como otras propiedades que quizás no las han trabajado, probablemente, pero en mecánica de fluidos son muy utilizadas. Una es peso específico y el otro es gravedad específica.
Probablemente la estén oyendo por primera vez, es muy probable. Quizás alguno de ustedes ya trabajó con ella. En caso del peso específico, utilizamos la letra griega gamma, y en caso de la gravedad específica, utilizamos SG, que viene del inglés, Specific Gravity. Entonces, fíjense, estas son las denotaciones para cada una de esas propiedades, ¿verdad? Peso específico. ¿Cómo nosotros definimos peso específico de un fluido? Ok, vamos a ver, vamos para allá de una vez. El peso específico nosotros lo definimos como el peso que un cuerpo posee un volumen determinado, o sea que va a ser peso entre volumen. En este caso, entonces, el peso específico va a ser igual a Newton sobre metro cúbico, y en el sistema inglés sería libra sobre pie cúbico. Fíjense, muy parecido a la densidad. Otra forma de expresar el peso específico es a través de la densidad, sería densidad por gravedad. También, si tenemos el peso y el volumen, perfecto aquí. Si yo tengo la densidad, pues puedo encontrar peso específico simplemente multiplicándolo por la gravedad, ¿no? O viceversa, si yo tengo el peso específico, puedo encontrar la densidad simplemente dividiendo el peso específico entre la gravedad, ¿no? Utilizando esta fórmula que tengo aquí. La gravedad específica, que es SG, se define de la siguiente forma. Es la densidad del fluido que estamos analizando entre la densidad del agua a 4 grados centígrados. Eso es digamos, como normativa. Esa es la comparación que se hace. O puede ser también SG igual al peso específico del fluido entre el peso específico del agua. O sea que va a ser una comparación de la densidad del fluido con la del agua, o el peso específico del fluido con la del agua. La densidad del agua, y aquí vamos a mantener siempre ese valor a 4 grados centígrados, la densidad del agua va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y el peso específico del agua va a ser igual a 62.4, no, 62 en el sistema acá, es 9.81, perdón, 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Los pesos específicos generalmente los vamos a expresar en kilonewton. Fíjense, aquí está la unidad central, ciertamente, pero como los valores salen muy grandes, generalmente se expresan en kilonewton sobre metro cúbico. Ahora les voy a mostrar una tabla, si se me olvidan me recuerdan, en la que salen estas propiedades aquí, y cómo nosotros podemos leer de esa tabla información importante para resolver algún problema que tengamos nosotros por bien resolver. En el caso del sistema inglés, tenemos que la densidad del agua es igual a 1.92 o 94 slugs sobre pie cúbico. Voy a revisar esto ahora, o puedo hacerlo con la calculadora. Y el peso específico del agua en el sistema inglés es de 62.4 libras sobre pie cúbico. Aquí no recuerdo si es 2 o 4. ¿Cómo yo puedo revisar cuál es el valor correcto? Pues utilizando la fórmula que yo tengo aquí, ¿verdad? Yo tendría que agarrar 62.4 entre 32.2, que es la gravedad, para encontrar la densidad, y es de 1.94, entonces hay que corregir eso. Sería 1.94, corregí eso de una vez, 1.94 slugs sobre pie cúbico. Ok, hemos hablado de esto, la densidad del agua ya sabemos cuál es, y el peso específico del agua, eso nos va a servir para poder encontrar la gravedad específica de un fluido especial. La pregunta que yo les tengo ahora es, ¿cuál sería la unidad de gravedad específica según lo que ustedes ven aquí?
¿Qué unidades creen ustedes que debería tener? ¿Qué unidades creen que debería tener esa gravedad específica? ¿Alguna idea, alguien? ¿Alguna idea? No importa si se equivocan. ¿Alguien? ¿Nadie? Ok, aquí yo no tendría ninguna unidad. Sería adimensional. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo densidad entre densidad. Entonces, estas unidades de arriba y de abajo se van a cancelar. Entonces, la gravedad específica no tiene unidades, es adimensional. Es como, por ejemplo, el coeficiente de fricción. Es adimensional también, ¿verdad? En caso de física. Pues la gravedad específica en este caso también lo es. ¿Sí? Fíjense, esta es una tabla que de alguna manera compila lo más importante de las propiedades que no son las únicas, las propiedades en el caso de eh, el caso de los fluidos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. ¿No? Profe, la Sí. gravedad, pues, sí, yo la llegada, pero no recuerdo, la verdad no recuerdo muy bien, pero siempre era, era el peso de la sustancia del agua sobre el volumen del agua. No, la verdad no recuerdo muy bien. Por ejemplo, cuando vas a, generalmente, por ejemplo, cuando uno está haciendo caracterización del fluido en el laboratorio, estamos trabajando con nuestro vaso químico, probeta, la báscula digital, etcétera. Y una de las primeras cosas que tú puedes obtener una es el volumen a través de la medida que tienes en la probeta. Por ejemplo, si estás trabajando, vamos a decir que 50 mililitros de fluido, tienes el volumen. Esos mililitros los puedes convertir a metros cúbicos. Puedes también encontrar la masa y convertirla a peso multiplicándola por la gravedad. Con eso encuentras la densidad. Esa densidad del fluido que vas a tener ahí en tu experiencia en el laboratorio, simplemente dividiéndola entre 1000, si encuentras esa densidad en kilogramos sobre metros cúbicos, la divides entre la del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, te va a dar entonces la gravedad específica. ¿Sí? La gravedad específica. Voy a hacer algo, ahora que me preguntas eso, voy a saltar a la tabla que tengo por aquí, un momentito, para mostrarte algo ahí. Me da la gana de abrir. Aquí está. Esta tabla que va a estar en la plataforma, vamos a poner visualización aquí, desplazamiento continuo, eso, bien. Esta tabla, que es del libro, el libro de texto, el Monte, que me parece muy, lástima que no han tenido una edición más reciente de ese libro, pero es muy fácil de leer, muy didáctico, bastante didáctico. Aquí tenemos lo que les comentaba, miren las diferentes propiedades que tenemos aquí. Y algunos fluidos, solamente algunos fluidos como referencia, ¿no? Si usted no tiene un fluido en esta lista, pues usted lo busca en internet o en alguna tabla que tenga, ¿verdad? Para poder hacer el análisis o comparación. Aquí van a encontrar una página para el sistema internacional y una muy parecida, que es la tabla B2 para el sistema inglés. Fíjense, son los mismos fluidos, pero van a haber algunos cambios en cuanto a las unidades. Obviamente, pues estamos trabajando con unidades diferentes. Aquí aparece gravedad específica. Miren que las unidades no tienen unidades. SG no tiene unidades. El peso específico, que es gamma, kilonewton sobre metro cúbico, densidad kilogramos sobre metro cúbico. Aquí hay otras que no vamos a utilizar por el momento, que es, en el caso de la viscosidad, ya sea dinámica o cinemática. Pero vamos a ver el caso de la glicerina.
Si se fijan, la glicerina tiene una gravedad específica de 1.258. Eso quiere decir que la densidad de la glicerina es mayor que la del agua. En el caso del aceite, tenemos aceite de linaza, aceite de ricino. En el caso de los aceites, bueno, eso yo les voy a comentar después. En el caso de los aceites, la gravedad específica de ellos cambia bastante entre uno y otro. Pero en términos generales, ustedes van a ver que los aceites van a tener una gravedad específica menor que la del agua. Eso quiere decir que la densidad de ese fluido, de ese aceite, va a ser menor que la del agua, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir eso en este caso de esta tabla. Entonces, la densidad va a ser menor. Y fíjense los pesos específicos, por ejemplo, el caso de, vamos a suponer que yo quiera saber el peso específico de la gasolina, aproximadamente cuánto es. Aquí yo tengo 6.67 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Sí? Esa es la manera como yo leo esta tabla. Vamos a decir que quiero el caso del mercurio. Ajá, el mercurio. ¿Cuál sería la densidad del mercurio? Densidad, estamos en esta columna, en la tercera columna. Mercurio, voy por aquí. Fíjense, la densidad del mercurio, estaremos hablando de 13.540. La densidad es sumamente mayor que cualquiera de los otros fluidos con los que estamos observando en la tabla, ¿no? Entonces, es un caso muy, muy interesante. El caso del mercurio, a diferencia de otros fluidos, tiene unas densidades bastante altas, ¿no? Entonces, esa es la manera como podemos nosotros leer esa tabla. Lo mismo va a tener para el caso de la tabla en el sistema inglés, solo que las unidades obviamente van a ser diferentes. Vamos a ver el caso del mercurio. Las gravedades específicas se van a mantener igual, porque usted está comparando lo mismo con lo mismo del mismo sistema, ¿no? Esta columna va a ser igual a la anterior. Aquí sí va a haber cambios. Por ejemplo, el caso de el aceite de linaza, vamos a decir, 58 libras sobre pie cúbico y 1.80 slug sobre pie cúbico como densidad. El agua de mar, usted tiene aquí 64.00 libras sobre pie cúbico. Aquí es 0.00. El agua, yo no sé si recuerdan hace un rato, estábamos comentando, el agua tiene un peso específico de 62.4. El agua de mar, al tener un grado de salinidad, su densidad y su peso específico es un poco mayor que la del agua, ¿no? Entonces, para que ustedes vean o tengan en mente estas tablas, que es importante manejarlas. ¿Sí? No sé si tienen preguntas con eso. Esto va a estar en la plataforma. Es importante mencionarlo y mostrárselo. Acá voy a hacer un salto a la presentación. Acá, lo que les comentaba, pues la temperatura es una propiedad muy importante. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a hablar con mayor detenimiento sobre el caso de la presión y la fuerza también. Nada más para adelantarles un poco, la presión siempre va a actuar perpendicular a la superficie donde está contenido el fluido, ¿sí? Siempre va a ser perpendicular. Eso lo vamos a ver de todas maneras la próxima semana. Algunas unidades para la presión tenemos pascales, bar, atmósfera, milímetros de mercurio también. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Esta es interesante, la menciono porque sí es interesante, que es la propiedad de compresibilidad. La compresibilidad, nosotros así con nuestras palabras podríamos definirlo como, digamos, el cambio que podemos ejercer en un fluido determinado, ¿no? Y está relacionado a ese esfuerzo que nosotros debemos realizar para poder comprimir el fluido. Dos casos bien interesantes. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento por lo menos hizo algún proyecto de física, los que dieron mecánica o estática, en los que hay que mover como una especie de...
de brazos mecánicos, ¿no? Y en esos casos nosotros teníamos, voy a hacer un pequeño dibujito acá, voy a hacer un salto. Nosotros, por ejemplo, cuando se quieren hacer esos proyectos, que yo generalmente mecánica para ingenieros en estática los coloco, acá por ejemplo de agarrar un cubito que está en el suelo, lo coloca en otra plataforma. Yo dibujo muy feo, así que ustedes me disculpan. Y teníamos que ese brazo mecánico tiene como una serie de articulaciones que hace que se pueda mover. Aquí hay una plataforma, aquí generalmente yo colocaba como una especie de cubito para que el brazo lo agarre y lo coloque en la plataforma, ¿no? Pasa una serie de análisis mecánicos y demás. El tema es que para mover el brazo generalmente ustedes usan una serie de jeringuillas. Para esas jeringuillas pueden utilizar agua o pueden utilizar simplemente contenido de aire, solamente aire. ¿Cuál es la diferencia de utilizar uno u otro? ¿Por qué uno decide utilizar uno u otro? Bien, aquí va. Esto es bien importante. Si yo tengo, por ejemplo, líquidos, vamos a hablar generalmente de esta manera, líquidos y tengo gases. Vamos a suponer que en este caso, este proyecto imaginario que estamos hablando aquí, unos utilizan agua para manejar este brazo mecánico y otros simplemente aire. Si yo necesito mover algo muy pesado o trabajar con mayores esfuerzos, yo necesito obligatoriamente utilizar líquidos, ¿sí? Cuando necesito trabajar con fuerzas mayores. Y si realmente no necesito manejar pesos muy grandes, por ejemplo, que este cubito no pesara tanto, que la masa fuera no muy grande, pues yo puedo trabajar con gases sin ningún problema. ¿Por qué? Y de eso vamos a hablar la próxima semana para el caso de por ejemplo, la presión, porque nosotros generalmente trabajamos en el caso de la hidráulica bueno, generalmente no, en el caso de la hidráulica trabajamos con líquidos y para específicamente de alta potencia para manejar grandes cargas. Es porque los líquidos, nosotros podemos decir que son hasta cierto punto, se tiende a decir que son incompresibles. Eso va ligado a lo que teníamos en la presentación, incompresibles. Y en el caso de los gases, nosotros los tenemos catalogados como fluidos compresibles. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera usted tiene un volumen inicial de un gas, ¿no? Si yo tengo un volumen inicial del gas, esto, creando un esfuerzo, que es el módulo de elasticidad que ustedes vean en la presentación anterior, yo puedo de alguna manera comprimir ese volumen. Pero en el caso de los líquidos, yo para poder comprimir ese líquido yo voy a requerir un esfuerzo demasiado alto y va a ser muy difícil comprimirlo. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, si yo necesito manejar varios pesos o cargas pesadas, voy a tener que utilizar el líquido, ¿verdad? O fluidos incompresibles. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan, algunos de los problemas con estos sistemas cuando fallaban era porque, me estoy adelantando algunas cosas que vamos a hablar posteriormente. Vamos a decir que esta es la tubería y aquí tengo la jeringuilla de este lado, ¿sí? ¿Qué sucede? Esto de repente está lleno de agua aquí, perfecto, no hay problema, pero pasa algo bien y esto es interesante, es uno de los puntos en los cuales estos proyectos fallan, que hay que tener mucho cuidado. Donde usted tenga alguna fuga y o entrada, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí tengo aire, digamos. Imaginemos que esta parte es aire que se introdujo en la tubería sin querer queriendo.
Esto que está aquí es fatal para mi proyecto. ¿Por qué? Porque cuando usted de repente está apretando la jeringuilla de un lado, porque esto funciona así, usted tiene la jeringuilla de ambos lados, de manera tal que si esto aprieta acá, esta fuerza se traduce en un esfuerzo acá y mueve la jeringuilla para crear alguna opción de mover el brazo. Pero ¿qué pasa si se introduce aire en la línea, como decimos? Cuando usted va a tratar de, cuando usted va a apretar la jeringuilla en un lado, para que ese esfuerzo se vea reflejado del otro lado, resulta que esas pequeñas cámaras de aire que usted tiene allí se van a empezar a comprimir. Y usted va a tratar de hacer un esfuerzo mayor mientras más eh, mayor volumen de aire, por ejemplo en este caso, tenga, pues va a ser mucho peor. Entonces, se ve que aprieta y está tratando y no sabe qué pasó. Lo que pasa es que se introdujo aire en esa línea. ¿Por qué? Uno actúa en contra del otro. El aire es compresible, entonces se va a comprimir. No va a poder de alguna manera absorber ese esfuerzo y convertirlo en un esfuerzo igual al otro lado. En el caso del fluido, en el caso del líquido, por ejemplo, si tenemos aquí agua, pues sí. Entonces, ese es uno de los temas que hay que tener, con los que hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar. Esto no es un problema que nosotros teníamos, por ejemplo, en el IDAN. En el caso del IDAN, muchas veces, sobre todo si la planta de Chilibre paraba, muchas veces en las líneas se introducía aire. Y eso es terrible para los sistemas de bombeo, que es el último tema que vamos a ver en nuestros módulos. El caso de las bombas de agua, cuando en los sistemas se introduce aire, son fatales porque crean un problema serio en los sistemas que vamos a comentar posteriormente. Entonces es bien interesante. Fíjense la diferencia entre los líquidos y los gases. Son fluidos, pero sirven para acciones diferentes. Yo les comentaba que los gases sí los trabajamos, por ejemplo, no para mecánica de potencia, pero sí para control, para mover válvulas pequeñas. Queremos tener algunas acciones eh, dentro de algún circuito, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener en cuenta esos detalles, ¿no? Interesante. Entonces, esta tabla es importante manejarla. Ya ven, tenemos la gravedad específica, peso específico y densidad. Acá, nada más para ir retomando un poco, entonces tenemos el caso de la compresibilidad, más o menos he tratado de explicarla. Estas son las propiedades que vimos en la tablita que hicimos. Lo aparece aquí, pero hacerlo en la tabla pues nos ayuda como a refrescarlo. Si está así, de repente no. Aquí las propiedades del agua a 4 grados centígrados. Siempre se va a comparar con el agua a 4 grados centígrados. No, eso no se enreda, ¿no? Siempre vamos a colocar entonces ya sea 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico o 62.4 libras sobre pie cúbico. Y estamos hablando de pesos específicos. Sistema internacional, sistema inglés. Densidades 1000 kilogramos sobre metro cúbico, sistema internacional 1.94 sub sobre pie cúbico, sistema inglés. La gravedad, este es el valor de la gravedad con el que vamos a trabajar. Sistema internacional, sistema inglés. Y vamos a hacer, lo que voy a hacer aquí es, vamos a agarrar estos dos que están aquí y los voy a introducir al sistema. Y este de acá. ¿Sí? Bien, bien, bien. Y vamos a ver unos problemitas que les tengo ahí para ver cómo podemos aplicar lo que acabamos de ver.
Bien, vamos a ver el caso este. A ver cómo. Vamos primero a trabajar con el sistema internacional. El problema es, dice que un fluido tiene un peso específico de 12.34 kilonewtons sobre metro cúbico. Si el mismo está contenido en un tanque cuadrado de 75 centímetros de cada lado con una altura de fluido de 180 centímetros, determine densidad, masa, gravedad específica y nos pregunta, bueno, ¿qué fluido sería ese fluido al que estamos haciendo referencia? Y vamos a trabajar en el sistema internacional. Bien, vamos a ver. Aquí yo tengo que el peso específico es de 12.34 kilonewton sobre metro cúbico. El internet está medio falluco, vamos a ver, espero que no haya problema. ¿Qué otra propiedad podemos determinar aquí? Algo más que podamos sacar. Aquí nos está preguntando, nos pide densidad, cuál es la masa, la gravedad específica. ¿Qué yo puedo encontrar aquí con esta información? Sobre todo de esto. Volumen. Ajá, volumen, ¿verdad? Aquí tengo, a ver, el internet. Tengo un paralelepípedo. Yo tendría, en ese caso, un cuadrado aquí en la parte de abajo. Bueno, es un cuadrado porque, sí, no dice que la base es cuadrada. Yo tengo L1, L2, L3. Importante, se me olvidaba comentarles, tengan siempre consigo una tabla de áreas y volúmenes para diferentes figuras geométricas. Eso es importante. Eso es muy importante. El fluido es bien importante. Entonces, manejar volúmenes y áreas sin mayor problema. Aquí yo tengo que el volumen sería la multiplicación de los tres lados. Otra cosa, sería conveniente trabajarlos en metros, porque yo tengo que trabajar con las mismas unidades, si no voy a tener problemas allí. Yo tengo que trabajar en ese caso aquí, sería lo conveniente trabajarlo con metros, entonces ese volumen. Aquí yo tengo volumen, sería L1, que es de 75 centímetros, así que puedo poner 0.75 metros, convierto eso. A ver. Ok, vamos a hacer el cálculo de volumen. Aquí, generalmente los valores yo los dejo cargados en la calculadora. No redondeen o eliminen cifras significativas en el camino porque se va a quedar un margen de error muy grande en los cálculos. Entonces, al final, entonces sí uso las cifras significativas. Aquí, por ejemplo, serían 3 cifras significativas. Pero no voy a quitar cantidades decimales aquí para que no se propague el error en el camino. Bien, tengo el volumen. Profesor, que usted trabaja con 4 decimales. Ok, lo que hago es lo siguiente. Por ejemplo, si yo voy a trabajar este problema, ese volumen que yo tengo ahí, yo lo dejo cargado aquí en la calculadora. ¿Sí? Como estamos de alguna manera para ir viendo cuánto nos van dando los cálculos y demás, yo lo voy colocando ahí. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, coloco nada más 1.01 aquí, que serían 3 cifras significativas?
cuando yo voy a utilizar este volumen aquí para hacer algún cálculo, se va a crear un margen de error demasiado grande. Entonces, es importante cargar todos los decimales en mi calculadora y al final entonces yo coloco la cantidad de cifras significativas dependiendo de las cifras significativas que me esté dando el problema, ¿no? Que generalmente son tres. Generalmente son tres cifras significativas al final. Pero ese redondeo lo hago al final del problema. Entonces, aquí por tema didáctico voy a colocar ese valor, ¿verdad? Todo. Entonces, aquí tengo metros cúbicos, aquí se me olvidó colocar las unidades. Y vamos a colocar aquí lo que nos pide. Nos dice que, bueno, la densidad cuánto es, la masa también, gravedad específica es SG, y ¿qué otra cosa? Ah, bueno, y el fluido, ¿cuál sería? Si tenemos una idea, ¿cuál podría ser el fluido? Ok. Aquí que otra cosa sabemos ya por defecto, pues la gravedad. Si estamos en el sistema internacional, pues 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien, aquí podemos hacer varias cosas. Podemos ir por diferentes caminos. La densidad, nosotros la podemos determinar a partir del peso específico. Lo podemos determinar a partir del peso específico. Vamos a cambiar el color del puntero nada más aquí. Voy corriendo esto aquí un poquito. Hay diferentes cosas que podemos hacer. Bien, vamos a ver. Por un lado teníamos esto, que el peso específico era densidad por gravedad. Si es así, yo tengo que la densidad, la puedo despejar de ahí como peso específico entre gravedad. Yo tendría 12.34. Aquí es importante algo que voy a hacer, miren, por 10 a la 3 newton. Y la gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado. Aquí kilómetros sobre metro cúbico. Newton sobre metro cúbico. Disculpen ahí. Aquí nada más hacer un comentario. Esto es lo mismo que 12.34 kilonewton sobre metro cúbico. Para que esté esto en newton aquí y pueda trabajar con las unidades correspondientes, yo puedo decir que esto es 12.34 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico. ¿Esto por qué? Esto es para que me pueda quedar, fíjense, yo tengo newton sobre metro sobre segundo al cuadrado, yo voy a tener kilogramos, que lo habíamos comentado por acá, aquí. Newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Así que yo tengo que tener estas unidades para poder poner, pues si tengo kilogramos y metro segundo al cuadrado, newton. O si tengo newton entre metro segundo al cuadrado, kilogramos. Entonces, por eso es que en este caso lo coloqué de esta forma. ¿Ok? Y allí tengo que esto me da 1257.9 kilogramos sobre metro cúbico. No sé por qué lo coloqué ese color. Vamos a hacer con sonos con el mismo color.
Esta sería la densidad. Entonces aquí yo tengo densidad, lo que acabamos de encontrar. ¿Qué otra cosa podemos aquí encontrar? Bueno, vamos a ver cómo podemos relacionar peso y volumen. Perfecto, vamos para allá. Peso específico y volumen. Peso específico es peso sobre volumen. Así que yo aquí despejando tendría que el peso sería peso específico por volumen. Peso específico 12.34 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico. Y el volumen, que lo tengo donde, por acá, aquí mismo, 1.0125 metros cúbicos. Metro cúbico y metro cúbico se van y va a quedar en newton. A ver, entonces aquí yo tengo ¿sí? Tendría 12.494 newton. Ahora vamos a ver cómo al final expresamos eso. Podemos expresarlo en kilonewton, que sería lo más factible aquí. Aquí yo tengo entonces el peso, fíjense, y las unidades, importante, tener en cuenta eso, el caso de las unidades. Aquí, a ver, determinar densidad, masa, gravedad específica. No me pedían el peso, pero aquí encontramos el peso. ¿Sí? Encontramos el peso. Ok. ¿Cómo encuentro la masa que me la está pidiendo el problema? Sería Sí, peso entre gravedad. por eso. ¡No me la cierres! ¡Yo estoy en clase! Tengan cuidado con los micrófonos, por favor, cuando tienen abierto. Gracias. Ok, aquí masa igual a peso entre gravedad. Tenemos el peso, lo acabamos de encontrar aquí. Esta no es la única vía para poder llegar a esa respuesta, ¿no? Y ahora ustedes van a ver que hay una manera más sencilla todavía de trabajar todo esto. Newton, metro sobre segundo cuadrado. Ah, ok, aquí me va a dar, aquí voy a poder obtener kilogramos. ¿Sí? Aquí ya tengo la masa y la gravedad específica. Yo puedo hacerlo con densidad entre densidad o puedo hacerlo también dividiendo peso específico entre peso específico. La del fluido entre la del agua. Y nos va a dar exactamente lo mismo. Vamos a decir que lo hacemos a través de las densidades. Bien, si es así, vamos a subrayar aquí con color. La densidad sería esta. Y vamos a colocarla acá. Vamos a colocarla con con color azul. La densidad aquí es de 1257.9 kilogramos sobre metro cúbico. Así que acá tendría, la del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Cuando hago la división de estos dos, me va a dar entonces 1.258. Y el SG, la gravedad específica, no tiene unidades. ¿Sí? Ok, pregunta hasta ahora. Algo que no se ha entendido ahí. Falta todavía una pregunta. ¿Cuál sería el fluido?
Eh, profe, yo tengo una consulta. ¿Por qué cuando fue a sacar, cuando iba a sacar la densidad y después lo despegó para poder sacar el peso, creo que sí, usted utilizó por día a la 3? Ajá, ok. Lo que pasa es lo siguiente, que esto que está aquí te lo da en kilonewton, ¿te acuerdas? Originalmente. Para convertirlo a newton, yo lo que hago es que convierto esto de 12.34 kilonewton a metro cúbico. Lo convierto a newton sobre metro cúbico. ¿Sí? Para que esto esté en newton, para que podamos trabajar en las mismas unidades. ¿Te recuerdas cómo hace esa conversión, no? ¿Sí o no? Mm, no. Si tengo kilonewton sobre metro cúbico y quiero convertir esto a newton sobre metro cúbico, lo que hago es que digo lo siguiente: tengo que eh, 1 kilonewton es igual a 1000 newton. O sea que lo podías haber escrito también de esta manera. En otras palabras, hubieras tenido aquí 12.340 newton sobre metro cúbico. Que es lo mismo que tienes aquí. Esto que es lo mismo que 12.340 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico. ¿Sí? Esto y esto es lo mismo, Ok, ¿no? ok. Pero acuérdate, ¿por qué lo convertimos a newton? Para poder tener las unidades esas que teníamos en la tablita de arriba. Cuando tienes newton, Sí, puedes conseguir kilogramos. Tienes kilogramos, puede ir a newton, ¿sí? Newton, kilogramos, kilogramo, newton. Si tienes kilonewton, tienes que tener cuidado ahí con eso. Entonces, sabes que estás manejando por 10 a la 3, ¿no? Newton. Una pregunta sencilla aquí, que es fácil de resolver. ¿Cuál sería el fluido? ¿Cómo yo sé cuál sería el fluido ahí? El fluido, profesor, sería glicerina por la tabla de Ajá. gravedad específica SG. Excelente, muy bien. No, no voy a preguntar a qué universidad para que no haya pelea. Ok. No se Eh, preocupe. ok. Sí, muy bien. La compañera atinó perfectamente. En ese caso, ¿a qué es lo que voy a hacer? Digo, puede que no sea, pero posiblemente podría ser, debido a las propiedades, en ese caso, estamos en el sistema internacional, tenemos que comparar manzanas y manzanas, ¿verdad? Aquí en el sistema internacional yo busco un peso específico que sea de 12.34. Fíjense, 772, 1560, aquí yo tengo justamente lo que necesito: glicerina, 12.34 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Qué pasa? Si yo me hubiera ido a la tabla directamente, yo hubiera conseguido la densidad de una vez de ese fluido, ¿sí? Y hubiéramos dicho que era de 1258 kilogramos sobre metro cúbico. La calculamos, pero aquí en la tabla también la tenemos. Y la gravedad específica también aquí la tenemos. Fíjense, 1.258, sin unidades. Entonces, lo hubiéramos podido también sacar de la tabla. Porque ese fluido está listado en la tabla, si no, nos toca hacer los cálculos como acabamos de hacer. A ver, acá. Entonces, en este caso, el fluido sería glicerina. Vamos a hacer ahora sí un resumen de nuestras respuestas según lo que nos pide el problema: densidad, masa, vamos a ponerlo aquí, en color, densidad, masa, SG, fluido. No nos preguntaba el peso,
Ok, no nos preguntaba el peso, es que no lo voy a colocar aquí. La densidad finalmente, ok, vamos a ponerlo, vamos a poner peso ya. Bien, densidad. Ahora sí podemos, como son las respuestas finales, podemos dejarlas, ya podemos acotar esos valores, 1258 kilogramos sobre metro cúbico. El caso de la masa la conseguimos. La masa no hace quita. 1274 kilogramos. La gravedad específica, 1.258. El peso, aquí. Aquí. Y el fluido, como vimos, glicerina. Aquí también hubieran podido colocar, lo podemos haber colocado en kilonewton. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Realmente esto a ese nivel podemos colocarlo en kilómetros, es muy común. Igual ustedes van a ver que los pesos específicos se dan en kilómetros sobre metro cúbico. En la tabla está en kilómetros sobre metro cúbico. Bien, ¿alguna pregunta o algún detalle que no se comprendió? ¿Bien hasta allí? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver si añadimos otro utilizando el sistema inglés. Un momentito, ¿qué sería esto? Sí, este es el sistema inglés. Vamos a comparar la dinámica entre uno y el otro. Bien, vamos a ver un problema más. Aquí estamos en el caso del sistema inglés. Dice, el tanque mostrado tiene un diámetro de 4 pies y contiene aceite a una altura desde el fondo de 8 pies. Calcule su peso de específico, gravedad específica, sabiendo que la masa del aceite es de 150 slugs. Y nos pide que trabajemos en este caso, en el sistema inglés. Más un recuento de lo que tenemos allí. El volumen, fíjense que el volumen que tenemos allí tendría una forma cilíndrica. En caso del volumen, vamos a poner acá, el volumen de un cilindro es pi r cuadrado por L, o también pi cuarto diámetro al cuadrado por L. Aquí nos están dando el diámetro, así que probablemente nos es más fácil trabajar con la fórmula que está aquí. Si es así, el volumen pi cuarto
diámetro al cuadrado por L. Vamos a resolverlo aquí mismo. Tendríamos pi cuarto. El diámetro es de 4 pies. Podemos usar ft también, ¿verdad? En inglés. O a veces se coloca como una comilla arriba también. Por el aro que es 8 pies. Fíjense, un cilindro, ¿sí? Forma cilíndrica, tenemos la base, un círculo y la altura. Vamos a resolver eso, me avisan si me equivoco en algún valor para no irnos con ese error. Esto me da aquí 32 pi. No, es mejor mantenerlo así, las raíces, las constantes, mejor dejarlas así en la calculadora. Esto de todas maneras es aproximadamente 100.53 pies cúbicos. O 32 pi pies cúbicos, ¿ok? Pi es 3.14, okay. Entonces tenemos aquí 100.53 pies cúbicos, o que es mejor mantenerlo de esta manera, lo exhorto a hacerlo así, 32 pi pies cúbicos. ¿Okay? Matemáticamente es mucho mejor manejarlo de esa manera. Ok, estos son los datos que tenemos allí. Nos pide, vamos a poner acá en un lado, vamos a poner un color diferente, vamos a colocarle rojo, vamos, verde. Nos pide el peso, nos pide la densidad, peso específico, gravedad específica. Ok, nos pide eso. Bien, si yo observo, una de las primeras cosas que podría obtener aquí sería el peso, porque tengo la masa. Hice los cálculos en color azul. Ok, yo tengo aquí 150 slugs por 32.2. Recuerden, el sistema inglés, pi sobre segundo al cuadrado. Cuando tengo slug y pi sobre segundo al cuadrado, ya lo habíamos dicho acá arriba, yo tengo libra. Ok, entonces ahí yo tengo libra. Ya encontramos ahí el peso. Densidad es masa sobre volumen. Masas, aquí yo tengo slugs, 150. Y el volumen, este que tenemos aquí, 32 pi pie cúbico o 100.53. Va a poner 100.53, pero tratemos de utilizar este preferiblemente. Pero por si acaso alguien se me pierde en este valor, no sé, no deberían, pero por si. Tenemos aquí entonces que esa densidad me está dando a 1.492 flux sobre pie cúbico. Densidad la tenemos. El peso específico podemos encontrar de dos maneras: densidad por gravedad o peso entre volumen. Cualquiera de las dos es válida. Vamos a usar peso entre volumen.
Pero entonces en este caso, peso específico, que también lo hubiéramos haber podido encontrar con la fórmula de densidad por gravedad también. Nos da lo mismo, 1.492 lux sobre pie cúbico. Vamos a ponerlo aquí de todas maneras, ¿no? No está de más, para que lo vean y lo recuerden, por la gravedad que en el caso del sistema inglés es 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Esto debe ser lo mismo aquí, este valor. Voy a verificar si rápido, 32.2 por 1.492. Y en efecto, ¿verdad? 48.04. Bien. Nos faltaría entonces la gravedad específica. La gravedad específica simplemente es comparando las dos densidades o los dos pesos específicos. Puede ser con cualquiera de las. Vamos a usar peso específico. Esto entre el peso específico del agua. Tengo 48.04 libras sobre pie cúbico y el peso específico del agua en el sistema inglés dijimos que era 62.4 libras sobre pie cúbico. Esos valores que yo les di de las densidades del agua y pesos específicos del agua no aparecen en esa tabla que tienen ahí. Okay, es importante que los tengan ahí anotados. 1000 kilogramos sobre metro cúbico para el caso del sistema inglés es la densidad. El peso específico de 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Lo que tenemos acá. Estos valores, ¿no? Estos valores ya están preestablecidos y es importante que los tengan anotados. Densidad del agua internacional inglés, peso específico del agua internacional inglés. Ok, cuando hacemos la comparación es ahí. 0.4 entre 62.4. 0.770, entonces redondea eso. 0.770. Sí, entonces aquí ya tenemos básicamente lo que nos está pidiendo el problema. Peso, densidad, peso específico y la gravedad específica. No sé si hay alguna duda ahí con esas propiedades, esa práctica que hemos hecho con el caso de las diferentes propiedades. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Será que se desconectó y nadie me oye? No, profe, todo. Pensaba que estaba hablando solo de hace media. No, que están prestando atención. Muy bien, excelente. Muy bien. Ok. Entonces, recapitulando un poco, fíjense, las propiedades no son las únicas propiedades, pero son las propiedades más importantes para iniciar. La próxima semana nosotros vamos a seguir con propiedades muy importantes como son la presión y la fuerza. En el caso de los fluidos, hay dos tipos de análisis bien importantes en el caso de los fluidos. Voy a seguir con esto. Voy a poner aquí. Fíjense, ya habíamos comentado la diferencia que existe en el caso de los fluidos. Tenemos líquidos y gases, ¿no? Comportamientos muy diferentes, definitivamente. Nosotros vamos a hacer más hincapié sobre todo en los fluidos tipo hidráulicos, líquidos, ¿sí? Los gases también vamos a trabajar un poco, pero más que todo esta va a ser nuestra área de trabajo, el 90%. Otra cosa importante, nosotros cuando hablamos de fluidos podemos hacer un análisis desde el punto de vista estático y un análisis desde el punto de vista dinámico.
Por ejemplo, la primera mitad del curso vamos nosotros a ver, o vamos a hacer un análisis de tipo estático, en el cual los fluidos básicamente no tienen movimiento. Y en la última mitad vamos a ver casos de sistemas dinámicos. Y ahí, aquí vamos a incluir algunas, o vamos a introducir en su momento algunas ecuaciones importantes para poder hacer el análisis de sistemas dinámicos. Por ejemplo, si yo tengo un tanque, esto va a ser un fluido tipo estático. Si yo tengo, por ejemplo, una estación de bombeo, yo tengo por ejemplo, una tubería que toma o se alimenta de un tanque de agua, por ejemplo, y esto va entonces a distribuir hacia otra parte. Y esto es una bomba. En este caso, yo tengo fluido que está en movimiento. Ese fluido va a tener propiedades adicionales que no se van a observar en el caso del fluido estático, que van a ser, por ejemplo, el caso de la velocidad, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis desde el punto de vista de energía. Energía cinética, energía potencial, la energía del fluido o la energía que de repente algunos elementos pueden añadir al sistema, como en el caso de bomba, o sustraer, como es el caso de turbinas hidráulicas. Por eso vamos a comentar posteriormente. Pero sí quiero que quede claro de que cuando se va a hacer un análisis de los fluidos hay que estar muy claro si están en régimen estático o dinámico para poder entonces aplicar las diferentes ecuaciones que para cada caso se requieren. Bien, entonces ahora mismo nosotros estamos haciendo un análisis de él desde el punto de vista estático. La próxima semana, ¿qué vamos a nosotros a introducir aquí en esta área, el régimen estático? La presión en el caso de los fluidos. Y cómo se relaciona la presión con fuerza y área. Entonces, eso va a ser bien importante porque ese concepto lo vamos a seguir utilizando y cuando entremos a la parte de análisis con régimen dinámico vamos a utilizar el concepto de presión que se utiliza mucho, obviamente, en el caso de nuestros sistemas hidráulicos. También, o hidroneumáticos. Bien, chicos, ¿alguna duda o pregunta? ¿Se entendió más o menos? ¿O no expliqué bien y no entendieron nada? No, entonces, ¿vuelvo a explicarlo? No sé. Hasta el momento todo claro, profesor. Ah, muy bien, excelente. O sea, que explico bien, más o menos. Me defiendo ahí. Un poquito. Okay. Bien, chicos, entonces Profe, yo tengo una pequeña pregunta. Sí, a ver. En el tema de las prácticas, usted va a dejar prácticas, ¿verdad? Las presentaciones tienen unas prácticas al final con respuestas y el libro también va a estar allí. Algunos de los problemas yo los saco del libro, que es del MOD, que lo van a tener también en la plataforma. Que para mí es muy bueno. Tiene bastantes problemas y tiene todo lo que son los problemas impares, tiene respuesta. Entonces pueden compararlo también. Así que ahí les puede servir también de práctica. ¿Sí? Listo, profesor. Para quedar claros entonces, el sábado van a tener habilitado el módulo 1, módulo 2, o sea que van a tener 2 asignaciones. Yo voy a colocar los grupos. En la entrega, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, la entrega sería el jueves, o sea, va a aparecer el sábado, la entrega sería el jueves, o sea que incluso después de nuestra próxima clase, ustedes tienen tiempo para entregar esas 2 asignaciones. Que básicamente van a ser unos videos, ya ustedes van a ver ahí en las características de la asignación cuál es la rúbrica, cómo vamos a corregirla, y recuerden por favor entregar la coevaluación. Igual la próxima clase le voy a recordar, chicos, no se olviden de entregar su coevaluación porque eso es bien importante. La coevaluación ustedes van a evaluar el trabajo de los compañeros y su propio trabajo también, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Usted es el que va a hacer los grupos, ¿verdad?
Sí, correcto. ¿Cómo nosotros vamos a saber con qué nos tocó? ¿Usted lo va a montar? Sí, ahí en la tarea, en la asignación, vas a tener las ya conformado. Y obviamente como son dos plataformas diferentes, ¿verdad? Los grupos, va a haber grupos únicos de UIP y grupos únicos de la latina. Porque como no hay comunicación entre uno y otro, entonces sería bien complicado. Así que para que tengan también eso en cuenta, así que no se vayan a estresar por eso. Okay, Lo mismo que va a tener una plataforma, igualito se va a ir montando en la otra sí, porque tenemos ese tema de que no, si se trata de unificar es un poco complicado, de repente pierde alguna información, no lo ve, entonces lo voy a montar, lo voy a duplicar para uno y otro. ¿Sí? Profesor, otra consultita y disculpa. Es que yo Claro. entré un poco tarde, entonces. Yo entré en la parte que usted estaba explicando las asignaciones. Vi 7, si no me equivoco. Entonces quisiera saber si las 6 son en grupo, las 6 asignaciones. Es correcto, son en grupo. Ok, gracias, profe. ¿Sería el mismo grupo para las 6 asignaciones o un grupo diferente para cada una? Lo más probable es que los cambie. ¿Por qué? Porque uno dice que yo voy a hacer la 1 y tú haces la 7. Bueno, usted no sabe si esa persona va a tener el 7, así que los grupos en algún momento cambian. Puede ser que la primera y la segunda sea el mismo grupo y la tercera ya cambia. Entonces, sí los voy a cambiar. Eso es a discreción mía. Una pregunta, ¿no tienen por ahí habilitado un grupo de WhatsApp o algo para enviar esta información? Eso les tocaría a ustedes formarlo. Yo tuve ahí un tema ahí, es preferible de repente que, como es teléfono privado y demás, es mejor que de repente ustedes lo hacen. Lo que sí voy a hacer es, gracias por la pregunta, en la asignación, ustedes van a, yo voy a abrir un foro, si no se me lo recuerdan, un foro para que ustedes se puedan comunicar ahí si es que no tienen, sí, probablemente no, obviamente no todos van a estar en las mismas materias, así que ahí va a haber un foro para que ustedes puedan comunicarse y puedan, y ya si ustedes deciden hacer su grupo de WhatsApp, pues ya también, ¿no? A partir de eso. Ya sea que sea un grupo general que sería como mucho, no lo recomiendo, bueno, no sé, como quieran, pero eso ya te lo dejo en su territorio. De la Interamericana, profesor, ya nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Ah, perfecto, excelente. Está haciéndole bullying a la otra y que nosotros estamos listos. Eso sonó así, no sé. Compañero, ¿puede compartir el link, por favor? Sí, ya les mando el link. Ok. Así que bueno, perfecto, excelente. Esa es la idea, que ustedes de repente, ya con los grupos conformados, ustedes entonces van, pero igual, el foro les va a servir voy a poner foro general. En el foro general, igual en el foro general ustedes pueden de repente comunicarse, no hay ningún problema. Pero sí, lo que voy a hacer es que en la asignación voy a crear un foro ahí para que ustedes de repente intercambien alguna información que quieran para que puedan conformar su grupo. Y no tengan mayor problema con la asignación, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda, pregunta o algo que se tenga que enfatizar, no sé. ¿No? ¿Más o menos claro? Ok. Bien, al final de cada módulo van a aparecer nuestras clases sincrónicas para que ustedes puedan entonces revisar. Y ya, ahí ven y cualquier duda o pregunta ya me pueden escribir con confianza al correo, profesor, no entendí algo, o me pueden mandar mayor información de esto y con mucho gusto, si la tengo conmigo, entonces se las envío. ¿Ok? Ok, profesor. Bueno, muy bien, chicos. Entonces nos vemos el próximo martes a las 7:30, si Dios quiere. Se cuidan y entonces nos comunicamos a través de la plataforma. Estén pendientes el sábado, por favor. Sí, claro. Una Sí. pregunta, disculpe. ¿Usted Claro. va a enviar estos apuntes que ha hecho?
Todo va a estar en la plataforma el sábado. Si no hay mayor Bueno, problema. ok. ¿Sí? Ajá. Gracias, muy amable. Van a estar la PPT, unos videos, sí, una serie de información que debemos tener ahí en el módulo. Y la clase esta también va a estar al final del módulo, en la parte que dice clase sincrónica. ¿Sí? Ok, gracias. Cómo no, a la orden. Bien, chicos, entonces vamos a detener la grabación.